Muchos trabajos son evidenciados con isquemia crítica por múltiples razones, por enfermedad arterial, pero cuando hablamos de salvamento de extremidades en el contexto del pie diabético, son aquellos pacientes que evidentemente más ameritan el manejo de esta entidad. No tenemos ningún conflicto de interés y pues vamos a empezar. Es evidente que en el 2019 el Instituto Dominicano de Diabetes, Endocrinología y Nutrición, el INDEM por sus siglas, mostró que en la República Dominicana el 13.4% de la población es diabética y el 9.3% es prediabética, lo que implica más o menos 2.2 millones de pacientes en nuestro país. El riesgo de ser diabético en el adulto es aproximadamente de un 40% y uno de cada 4 pacientes diabéticos tendrá una úlcera durante toda su vida. Más de 200,000 pacientes con úlcera de pie diabético acuden vía emergencia en todo el mundo, lo que implica una carga, un aumento de la carga en el sistema de salud. Aproximadamente entre el 40 y el 50% de los pacientes con pie diabético están asociados a enfermedad arterial periférica. ¿Qué implica esto? Esto implica un retraso en la cicatrización de las heridas, pero además un aumento del riesgo de amputación. Es por esto que identificar los pacientes con isquemia crónica amenazante de la extremidad va a ayudar a una intervención temprana y por tanto a mejorar la tasa de salvamento de las extremidades. Por esta razón, y preocupado siempre por el desarrollo de la ciencia en nuestro medio, es que nos proponemos estudiar el tema salvamento de extremidades en el contexto de pie diabético. Y hemos investigado una muestra importante y representativa de pacientes en nuestro medio. Este es un estudio longitudinal, descriptivo, con un análisis ambispectivo, seguimiento a 18 meses, en el cual se incluyeron 57 pacientes con diabéticos, pie diabético, en el contexto de isquemia crónica amenazante. Se evaluó la extensión de la pérdida de tejido conforme a la clasificación clínica de Rutherford, así como también la clasificación WIFI, las indicaciones y las técnicas de revascularización. Se analizó la extensión y distribución de la enfermedad usando una escala que está muy de moda, que es la escala GLASS, publicada en el 2019 durante las guías, ¿verdad?, de la Global. Técnicas endovasculares como estrategia de revascularización, en este caso angioplastía con balón, con droga, con o sin bar metal stent. Se analizaron las complicaciones y las reintervenciones. El desenlace se determinó con base en la necesidad de una amputación mayor, digas una amputación supra o infracondilia, y por salvamento de extremidad nos referimos a aquella situación en que se logró una cicatrización completa de la herida o la necesidad de una amputación menor que permitió al paciente una recuperación rápida en menos de 12 semanas. Se realizó análisis descriptivo de las variables, tanto clínicas y de las comorbilidades, y el análisis de los factores involucrados en el desenlace, digas amputación mayor, contra salvamento de la extremidad, fueron evaluados mediante pruebas estadísticas como varianza o ANOVA, chi cuadrado, Kaplan-Meier, con el objetivo de encontrar diferencias entre los grupos. Como objetivo general, nosotros nos proponemos evidenciar la experiencia de nuestro servicio en Corazones del Cibao y en Clínica Coromina sobre este ámbito, sobre este tema. Fíjense ustedes que el sexo femenino fue el más afectado en el 64% de los casos. De igual forma, al estudiar la escala WIFI, podemos observar que la etapa 3 de WIFI representó el 63.2% de los pacientes. Al relacionar esta etapa, el estadio WIFI, con la sobrevida libre de amputación, observamos que cuanto más bajo es el estadio de WIFI, menos riesgo de amputación presentan los pacientes y que solo en los estadios más avanzados se observó una tasa de amputación de un 3.5%.
lo cual coincide con lo relacionado en toda la literatura. Pero además, al observar el estadio Wi-Fi en relación a la cicatrización de las heridas, se observa una menor tasa de cicatrización en los pacientes con un estadio más avanzado. Esto es importante porque la estadificación de los pacientes nos ayuda en la toma de decisión de qué es lo que más le conviene a cada uno de nuestros pacientes y no intervenir de manera medalaganaria a todo el que se nos pone por delante. Pero además, tener la capacidad de estadificar los pacientes mediante un angiograma, una arteriografía o algún tipo de estudio que nos permita decidir cuál es el mejor approach para ese paciente es fundamental. En el caso de la escala GLASS vemos que el 52.6% de nuestros pacientes presentaron un grado 3, es decir, un grado alto. Y verán ustedes que eso es algo importante al momento del pronóstico de los pacientes. Cuando cruzamos el estadio GLASS con la tasa de cicatrización de las heridas, vemos también que le va mejor al aplicar el Kaplan-Meier. Los pacientes con un estadio intermedio cicatrizaron más rápido que los demás pacientes, con una P de 0.01% y un corte cuya P de importancia es de menos de 0.05%. La relación del estadio GLASS con la sobrevida libre de amputación igual nos muestra que cuanto mayor es el estadio GLASS, la estadística a favor de amputación va a ser mayor. Los factores de riesgo preponderante asociados en este estudio nos muestran que el tabaquismo estuvo presente en el 59.6% de los pacientes, la hipertensión arterial en el 94%, la enfermedad coronaria, ojo con esto, en un 31.6%, y un factor de riesgo que no podemos dejar pasar son los pacientes con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis. Es interesante observar que los factores de riesgo juegan un papel preponderante también en la permeabilidad de nuestros casos. Así, los pacientes con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis fueron los pacientes más afectados en cuanto a la permeabilidad se refiere en este grupo de pacientes. De nuevo, la distribución y el estudio angiográfico de los pacientes interesantes, sí. La longitud del segmento afectado, cuanto mayor es en este estudio, representa significativamente una recurrencia de los síntomas en este estudio. Por eso es importante valorar todos y cada uno de los pacientes a los cuales realizamos intervención para evitar pasar desapercibido estas entidades. En cuanto a las técnicas utilizadas como técnica de depósito de destino, vemos que el 80% de los pacientes o en el 80% se aplicó balón con droga, 24.6% recibieron stent, bare metal stent y fueron combinadas ambas técnicas en el 22.8% de los pacientes. Es interesante observar que la reestenosis fue más frecuente en los pacientes a los que se usó solo bare metal stent, no así en el grupo de pacientes en los que se usó balón con droga por sí solo. También estudiamos las complicaciones asociadas a la intervención, por ejemplo, como las disecciones, siendo más frecuente la disección tipo F, limitante de flujo, en este grupo de pacientes. Característicamente, dos factores influyeron directamente en la reestenosis. Uno, el abandono del tratamiento. Dos, la insuficiencia renal crónica en hemodiálisis. Es interesante destacar que este grupo de pacientes, por razones de tiempo no nos vamos a extender demasiado, en todos los pacientes aplicamos el protocolo Voyager para el manejo y seguimiento de su tratamiento médico. Vemos también que el 96.5% de nuestros pacientes tuvo una tasa de cicatrización de aproximadamente antes de las 12 semanas, lo cual es interesante, sobre todo cuando el cirujano vascular se involucra en el manejo avanzado de herida de sus pacientes, que es una piedra angular en el seguimiento de los pacientes.
42.1% de los pacientes presentaron o fue necesario realizar algún tipo de amputación menor y solo un 3.5% de estos pacientes presentó amputación mayor. En el seguimiento, tomando en cuenta algunas características como la caída del ITB 0.1-0.2%, la velocidad picosistólica como entidades necesarias para reevaluar la restenosis, ¿verdad? Observamos que a los 18 meses un 86% de los procedimientos realizados estaban permeables en nuestro estudio. La tasa de éxito técnico fue de un 96.5%, una mortalidad de 1.8% y, bueno, complicaciones como el hematoma se presentó en un 3.5%. No vamos a detallar mucho en cuanto a la discusión, pero sí quisiera resaltar que de acuerdo a las guías global, se recomienda a todo paciente ser estudiado y protocolizado previo a cualquier procedimiento. También estadificar el riesgo y la expectativa de vida previo a cualquier procedimiento, ofrecer una revascularización a aquellos pacientes que presenten un estadio alto en la clasificación WIFI o que tienen un déficit evidente de la perfusión. Seleccionar siempre que vamos a revascularizar un paciente un vaso diana desde el inflow hacia a la salida de nuestro procedimiento. Y esto va de acuerdo con la planificación de los casos. Esta revisión sistémica, que incluyó más de 26 estudios, nos muestra algunas características que son equivalentes a lo presentado en nuestro estudio. Se estudió la cicatrización, las amputaciones menores y mayores, pero además pensando, y lo mencionaron varios de los exponentes previos, en lo que es la revascularización directa, ya sea angiosoma, target artery pad. Lo que queremos mostrar acá es que el 79% de este grupo de estudio presentó una cicatrización en revascularización directa, que es la técnica que siempre procuramos, revascularizar un vaso hasta el pie. En el 96% se logró en nuestro estudio. La amputación menor en esta revisión fue de un 33.5%. Nosotros mostramos una tasa de amputación menor de un 42.2%, amputación mayor en un 9.1% y nosotros tuvimos una tasa de un 3.5% y un salvamento de extremidad de un 95%. Para este estudio nosotros tuvimos una tasa de salvamento de un 86% a 18 meses. Para llevar a casa, en conclusión, ¿qué exhortamos a nuestros colegas? Exhortamos que la planificación de los casos mejora los resultados, estadificar los pacientes mediante una escala clínica siempre va a ser necesaria y nos va a dar a nosotros pronóstico sobre el resultado obtenido. Igualmente, la distribución y extensión de la enfermedad mediante una escala responsable y creíble, como la escala GLASS, nos puede ayudar en esto. Revisar los casos, documentarlos, publicarlos. Esto último nos llevará al siguiente nivel y al nivel esperado en nuestro país en el área de la cirugía vascular. Muchas gracias.